Para los presocráticos, la emoción busca esclarecer y solucionar problemas de comportamiento. Las pasiones y emociones se entrelazan con los valores y la conducta, con lo que se entrelazó la reflexión moral y ética a la comprensión humana, cuya finalidad era la perfección del ser mediante la razón y el intelecto. Las emociones tenían y manifestaban una función negativa porque se las relacionaba con los vicios. Por lo tanto, la pasión comenzó a condenarse, ya que alejaba de los ideales del intelecto y la razón. Para los griegos, los afectos que sobrepasan la voluntad provocan un conflicto entre las tres partes o estratos del alma, el cual solo puede solucionarse y equilibrarse por medio de la sabiduría, que se consigue mediante la parte racional que hegemoniza los actos, los afectos y la voluntad. Es así como el hombre sabio es quien tiene afectos y apetitos. Sin embargo, no permite que lo dominen o determinen ciegamente en el transcurso de su vida. Epicuro, en su carta a Meneceo, recomienda actuar por medio de la justa medida o moderación para armonizar más que anular los distintos afectos y elementos del alma. Señala lo siguiente: sufre, pero no demasiado; goza, alégrate y sufre, pero no demasiado. La virtud está en el medio, ni demasiado poco. Nada en exceso, la mesura es lo mejor. Para los griegos, el principio de la virtud está en la moderación. Gracias a los estoicos, las dos vertientes que surgen mediante la primera comprensión y clasificación de las pasiones y emociones. 1. Si el juicio racional detrás de ellas pertenece al presente o el futuro, se obtienen 4 funciones básicas: placer, deseo, dolor, temor y 4 emociones: disfrute, aspiración, aflicción, miedo. Si la situación contemplada es buena o mala, se derivan compasión, envidia, duelo. En la filosofía escolástica, la pasión significa una tendencia vehemente, dedicada y enérgica hacia algo o alguien. Para esta corriente, las pasiones ciegan porque entorpecen el desarrollo externo e interno del individuo, por lo que pueden ser buenas o malas si están en conformidad o disconformidad con la razón, y se consideran negativas si reducen o destruyen la libertad, o si son capaces de cegar a la razón. La libertad es algo propio y esencial de la condición humana, porque con ella cada quien decide su ser, su quehacer y su manera de estar en el mundo. Es un derecho natural. Gracias a ella podemos decidir sobre todo tipo de cuestiones, las cuales pueden darnos resultados positivos o negativos. Por medio de esta autodeterminación, el ser humano configura su personalidad y se realiza en un contexto social de interacciones. Al hablar de libertad, nos autodeterminamos en 2 vertientes: el libre albedrío y la libertad externa. Es una autodeterminación en el sentido de que el yo decide o se determina por sí mismo y para sí mismo, ya que elige actuar o no sin coacción externa y de forma deliberada. Entonces, decidir y determinar por sí mismo significa ejercitar la reflexión, el discernimiento y el juicio para actuar o no de acuerdo con buenas razones. Viktor Frankl dice lo siguiente: el hombre, en última instancia, se determina a sí mismo y se convierte en lo que hace de sí mismo. El hombre lleva en sí ambas potencialidades. Cuál de las dos actualice depende de sus decisiones, no de las condiciones en las que se encuentre. En ese sentido, la libertad es una tarea y una conquista diaria. Ser libres requiere esfuerzo y la lucha por ser cada vez más humanos, nobles y virtuosos. Es un hecho que el ser humano encuentra en su vida personal una serie de ataduras, afectos perniciosos, caprichos y arbitrariedades personales que lo hacen perder la cordura, el buen sentido y la realidad de las cosas. Alfonso Barreto, 2012. El auténtico concepto de libertad es precisamente estar libre de condicionamientos, conductas limitantes y sentimientos negativos que generan un malestar interior y constante en la persona. Quien no logra liberarse de esos hábitos insanos o comportamientos perturbados dentro del orden normal de lo social. Así, el ser libres requiere el esfuerzo y la lucha por serlo cada vez más, bajo la custodia de la libertad. También a nivel corporal, la libertad puede ser limitada por la tendencia física a la inactividad, anergia, la flojera y la pereza, que suelen estar unidas a la falta de energía motivacional. Otro hecho importante que delimita el libre albedrío es la falta de cautela, es decir, la precipitación en el querer, pero acompañada de una reflexividad poco consistente que lleva a juicios erróneos o equívocos que generan decisiones equivocadas y malogran o falsean la vida misma. Estos pueden ser las relaciones interpersonales, la familia, la escuela, la sociedad, la política, lo artístico, lo económico, lo profesional, lo cultural, etc.
Sin embargo, también existe lo contrario, el desamor, las amistades malsanas, los apegos tóxicos, las malas influencias y la falta de un dominio sobre las pasiones y emociones. En conclusión, diremos que el respeto y la responsabilidad son los principios básicos del humanismo. Es la actitud de tratar honrosamente a los demás, al comprender que merecen las mismas consideraciones que se exigen o piden para uno mismo, mientras que la responsabilidad es la cualidad de responder a los compromisos. Muchos jóvenes ven con agrado y emoción el acto de ser libres, sobre todo cuando cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, les cuesta mucho aceptar el fundamento de esa libertad, es decir, la responsabilidad. Les fastidia asumir las consecuencias de sus actos y admitir que todo acto libre tiene a uno mismo como responsable. La ética de la crisis. Esta es la reflexión sobre el comportamiento lícito o ilícito que llega después de haber pasado por situaciones que llevan al fracaso e incertidumbres imposibles de eliminar. A modo de ejemplo, embarazos no deseados, crímenes, violaciones, robos, secuestros, maltrato animal, borracheras, drogadicción, vicios, etc. En otras palabras, el humanismo ético preventivo es aquella reflexión sobre lo lícito y lo correcto del comportamiento personal y ajeno, que ayuda a anticiparse a la realización de lo que es factible éticamente, es decir, lo que es conveniente y bueno en determinadas circunstancias. La libertad no solo tiene una relación con la responsabilidad y el respeto, sino que se entreteje con las raíces de los valores y las virtudes. Alfonso Barreto menciona lo siguiente: recuerda que las virtudes son cualidades o características de la personalidad, que se adquieren por el hábito positivo o por acciones eficaces, repetitivas y constantes,